Castilla, Vanelis, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Paco, buenas noches. Nuevamente, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Un gusto saludarte igualmente. A ver, yo quisiera preguntarte, fuiste excomisionado de la Policía Federal, esa Policía Federal ya no existe, hoy se llama Guardia Nacional. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Hemos avanzado en el combate a la inseguridad y la violencia? Bueno, me parece que la Guardia Nacional no es una continuidad de la Policía Federal. Empezando por ahí, hay sendos decretos de ley que eliminaron de la historia de este país a la corporación. Hoy tenemos una nueva instancia, un nuevo esfuerzo del Estado mexicano, pero que no se puede considerar de ninguna manera una continuidad o una evolución de la Policía Federal. Y con esa medida, ¿cómo ves desde tu óptica el tema de la inseguridad y la violencia? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, Paco, me ha tocado vivir la trinchera principal. Me parece que vincular un clima de inseguridad o de violencia, que yo quisiera exacerbar ese punto, es la violencia, y explicarla a partir del funcionamiento de una sola institución creo que erróneo. Hay que analizar estos factores múltiples que tienen hoy a México en un presente marcado por las manifestaciones de violencia exacerbada una vez más de los grupos de la delincuencia organizada. Y vamos, pero no se ha atacado, no hay una estrategia que sea eficaz, lo hemos venido arrastrando por años, Maneri. Es que es muy importante, mira, cuando hay escenarios como el que estamos presentando, cuesta mucho trabajo hablar de algo en un sentido positivo. Es verdaderamente difícil y a veces es contraproducente tratar de insinuar que puede haber algo correcto. A mí me parece que algo que sí está afectando la capacidad de respuesta es la interrupción de los procesos de formación de capacidades. Eso lo he dicho y lo reitero hoy en tu espacio. Me parece que mientras interrumpamos esfuerzos institucionales, mientras reinventemos la fórmula para combatir este cáncer que es la delincuencia organizada, vamos a seguir viviendo escenas como las que cotidianamente estamos presenciando, pero también, Paco, y es aquí donde es importante, hay que entender lo que pasa en la región. Para comprender la violencia que estamos viviendo, yo te diría que tendríamos que trasladarlos a 3 puntos de este planeta. Primero a Asia, al continente asiático, a Sudamérica y a los Estados Unidos, para entender en este triángulo qué es lo que está afectando a México. Y ahí entran otro tipo de factores que nos harían ver la necesaria incorporación de las capacidades del Estado, pero también un rol social importante. Tenemos que entender nuestro problema de violencia a partir de muchos factores, Paco, que están ocurriendo también fuera de nuestras fronteras. En este momento, con esto que me estás diciendo, Maneli, ¿qué tendríamos que hacer? Porque efectivamente, y tienes mucha razón, lo hemos manejado aquí, lo hemos dicho muchas veces, cada cambio de administración es un cambio de muchas cosas. Y en el terreno específicamente de la seguridad, es un cambio de instituciones, un cambio de nombres, un cambio de estrategia, pero finalmente no se deja continuar con algo que se venía formando. Completamente de acuerdo. Y en este caso en concreto, mira, la persecución, la investigación y procesamiento de la delincuencia organizada es quizás una de las más complejas de las tareas de los cuerpos de seguridad. Y si ese esfuerzo se fragmenta, se interrumpe, se reinventa, el resultado está ahí. Una delincuencia organizada que espera cualquier error del Estado para volver a apoderarse de procesos, de rutas, de espacios, de actividades y de imponer condiciones en un contexto en el que esto no debería estar sucediendo, ¿no? ¿Sientes por esto que estás diciendo, Maneli, que le hemos cedido la plaza al crimen organizado? Y te lo digo como pregunta, aunque la realidad es más que clara. Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, en todos lados el crimen organizado y concretamente el cártel Jalisco Nueva Generación presente. Pero yo no estaría de acuerdo en el concepto de que se ceda una plaza, de entrada porque el término me parece muy alejado a lo que hacemos en las instituciones. Me parece que el crimen organizado, en su visión corporativa, como cualquier empresa, aprovecha la debilidad de su contraparte, de su competencia para ganar terreno. Y creo que este cambio en particular de administración, que no fue solo eso, fue un cambio de régimen absoluto, un cambio de manera de ver el fenómeno, fue aprovechado sin duda alguna por grupos que al menos tenían ya la precaución de no aparecerse por ciertas zonas, de hacerlo de manera tal que no se genere un escenario peor del que ya se tenía, y creo que en eso hay que ser muy objetivos y tratar de entender estas razones, pero yo no creo que sea una cesión de la plaza, creo que es un aprovechamiento de la coyuntura del cambio de régimen que pues fue aprovechado por estas mafias, y lo que pasa en Estados Unidos, Paco, porque nada de esta violencia se podría explicar sin el incremento del consumo y de la demanda de opioides en los Estados Unidos. Recordemos que el fentanilo como tal ha sido una revolución completa. ¿Por qué? Porque te permite mover menores cantidades y obtener mucho mayor lucro económico, y por eso se vuelve completamente atractivo para los grupos de la delincuencia organizada, y podemos ver el mapa de la violencia conforme se va acercando a la frontera. O sea, estamos regresando a esa etapa en que se vuelven a disputar rutas, pero además se están disputando el negocio del combustible, pero además se están disputando el del gas, el de la extorsión y el de absolutamente todos los puestos de narcomenudeo. Entonces, hay que entender esta lógica y con base en ello tratar de plantear escenarios y soluciones y críticas bien focalizadas. Que eso es lo que en este momento nos hace falta. Fíjate que hace unos cuantos días el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, al hablar del tema de la inseguridad y decir que van muchos de esos rubros a la baja, decía, no queremos dramatizar. A ver, yo creo que la situación en sí es dramática. Completa y absolutamente dramática. Claro que sí. O sea, no podemos negar. De hecho, algo que a nosotros en su momento se nos criticó tenía que ver con ese optimismo que a veces mostrábamos ante la disminución de ciertos delitos, y fuimos criticados. ¿Por qué? Porque hay delitos como el secuestro, por ejemplo, que no necesitan necesariamente crecer para que se tome conciencia de la crueldad que implica una conducta como estas. Un solo secuestro parte muchas familias, descompone el tejido social, interrumpe procesos de vida, planes de vida. Entonces, hablar de incidencia criminal siempre va a tener una responsabilidad muy grande para quienes son los responsables. Y quiero sumarme a las voces que señalan que no es un escenario correcto. No podemos ser complacientes con los modestos avances en esto hasta que la sociedad en su conjunto no tenga una percepción distinta de lo que pasa en su país, ¿no? Y eso, Paco, créeme que sí se requiere mucho. Modestos avances, y lo dices muy bien, Manelí Castilla. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta inteligencia, estrategia, decisión? Mira, me parece, y es una opinión muy personal, que uno de los puntos torales tiene que ver con recuperar capacidades y personas forjadas en las lides de la inteligencia, del trabajo de gabinete, de campo, y apostar por un modelo civil que pueda ser reforzado con el potencial de las Fuerzas Armadas. Sí creo que la investigación de los delitos, para ser eficaz, requiere un componente civil, real, y para la fuerza, claro que es necesario el uso de las Fuerzas Armadas, sobre todo en determinadas regiones y determinadas operaciones, pero creo que un punto fundamental
es el recuperar una visión civil como tienen los mejores policías del mundo y fortalecer, yo siempre he dicho, desde aquel ejercicio del Parlamento abierto en el Senado, mencioné que quizás la Policía Federal había sido insuficiente, pero nunca ineficiente, y que podrían convivir perfectamente un esfuerzo eminentemente civil a nivel de investigación de delitos y el modelo semimilitarizado. Estamos apostando por la Guardia Nacional. No necesariamente van reñidos este componente civil, se puede hacer una amalgama entre estas dos visiones. Entonces me parece que eso sí falta, porque Paco, hay gente que verdaderamente está dispuesta a dar la vida por esta causa. Habemos gente que sentimos todos los días la necesidad de seguir aportando, y creo que eso tiene que aprovecharlo el Estado mexicano, al margen de politiquerías y de disputas, porque la seguridad, cuando se mete en la cancha de la discusión entre facciones políticas, es la más maltratada, es la más perjudicada. Hay gente que no nos ha importado trabajar bajo el sello de cualquier gobierno con tal de que se nos permita hacer este trabajo, y hay que seguirlo haciendo. Hay gente que depende de verdad de esta necesidad de trabajar por hacer bien las cosas en materia de seguridad. Dime una cosa, te quiero preguntar, porque esta tarde platicando con Edgardo Buscaglia, investigador y experto en estos temas de antimafia, hubo tres conceptos que me llamaron la atención. Hablaba de vacíos de Estado, hablaba de un pacto político de impunidad y hablaba de un silencio cómplice. ¿Qué te dice eso? Mira, yo he leído por muchos años a Edgardo Buscaglia, hay cosas en las que no comparto. El estudio profundo de la delincuencia organizada nos puede llevar también a ciertos escenarios y ciertos sesgos que en la vida práctica son muy difíciles de sostener. De entrada, yo no creo en un pacto entre el Estado y la delincuencia organizada, y lo quiero dejar bien claro. Esos pactos viven mucho en el imaginario de quienes piensan que se dan estas mesas enormes en donde se sientan los factores de poder y acuerdan ceder el país. No funciona así. Sí comparto que el crimen organizado secuestra ciertas áreas de actuación del Estado. Eso es real, empezando por el municipio, Paco. Cuando el crimen organizado comienza a imponer condiciones, nombra presidentes municipales, se infiltra en los partidos políticos, nombra mandos policiales o policías completas y empiezan a tejer esta red, lo que sucede es que de facto están tomando partes de operación del Estado. Y creo que eso es muy comprobable, es una tesis que puede pasar cualquier revisión estricta académicamente hablando, pero sobre todo prácticamente hablando, o sea, la praxis. Y creo que el silencio cómplice es un concepto también que tendríamos que tomar con seriedad las autoridades, los ciudadanos, la academia, los medios. ¿Cuándo hemos callado, cuántas veces hemos callado este tipo de cosas ha sido aprovechado para mal? ¿Me explico? El silencio cómplice abarca a muchas instancias, no solo al gobierno. Y hay que ser muy claros en ello, ¿no? Y tengo mucho respeto por el trabajo de Edgardo, mucho respeto. Creo que todos los que estamos apasionados por este tema lo hemos leído, pero insisto que me parece que ya en la práctica muchas de estas teorías dejan de tener sustento, ¿no? Manalich Castilla Cravioto, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, agradecer que me hayan invitado y llamar a la gente a que reflexionemos sobre esto, a que sumemos, que hagamos nuestra parte, que apoyemos el esfuerzo de las autoridades y que fortalezcamos todos los canales que nos lleven a brindar información valiosa para que estas cosas no sucedan. Eso esperamos sin duda. Necesitamos algo que nos saque de esta tremenda y profunda crisis de inseguridad y violencia. Manalich, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti. Manalich, un fuerte abrazo. Manalich Castilla Cravioto, excomisionado de la Policía Federal y académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Vámonos.